Lengua materna, español 1. 7 de septiembre de 2020. Carlos Martínez Hernández, docente de secundaria. Frase de la clase. Tienes que amar la lectura para poder ser un buen escritor, porque escribir no empieza contigo. Carlos Fuentes. Actividad 4. Proyecto de español. ¿Cómo redactar una introducción para una antología? Iniciemos con la clase Escribe en tu libreta hoy. La fecha, aprendizaje esperado. Material, producto de la sesión y los aspectos a evaluar. Toma nota de lo más importante de la clase, desde el número de actividad en el que estás en el proyecto. Recuerda que en lengua materna los proyectos se trabajan por sesión, es decir, vamos aprendiendo a realizar un producto poco a poco y por partes, al mismo tiempo que reflexionamos sobre nuestro lenguaje y conocimiento de cómo comunicarnos efectivamente. En tus apuntes considera los temas, actividades y características de la sesión para aprender desde casa. Éxito. Orientación de la clase. Iniciemos. Aprendizaje esperado. Conocer las características de la introducción escrita de una antología para poder redactar futuros textos y fortalecer la expresión escrita y las habilidades de la escritura. Material: libreta de lengua materna, lapiceros, complemento o investigación de 10 autores mexicanos. Este trabajo puede ser elaborado a computadora. Producto de la sesión: introducción de una antología. Evaluación: se valoran las características del texto, principal que la introducción la redactes tú. Originalidad del texto, ortografía, contenido expresado y que contenga la descripción completa de la antología Mis autores mexicanos favoritos. Extensión de una cuartilla completa utilizando párrafos. Escribe las preguntas y responde en casa. En este tema tenemos que poner mucha atención al proceso de la redacción y la habilidad de la expresión escrita. Estos temas son importantes al momento de escribir, sobre todo en la tipología de textos. Escribe. ¿Qué tipo de texto es una introducción? ¿Cómo se inicia en la introducción escrita de un texto, libro o antología? ¿Cómo está estructurada la introducción tomando en cuenta que son formas libres de expresión escrita? Conocer y redactar una introducción de una antología de autores mexicanos. Desarrollo de la clase. La redacción de una introducción conociendo sus elementos importantes e identificar qué componentes va a tener nuestra introducción para la antología que estamos realizando en este primer proyecto, la lengua materna español. La introducción es la sección inicial de un texto en la que se contextualiza y brinda al lector la información previa del tema, que será tratado en el desarrollo posterior y en las conclusiones. Se utilizan introducciones para comenzar un libro, ensayo, un artículo, un texto de investigación, una biografía, etc. ¿Cómo se inicia en la introducción escrita de un texto, libro o antología? La introducción es la primera oportunidad que tiene el autor de dirigirse al lector y por lo tanto el momento de brindarle las herramientas conceptuales para su lectura o para aclarar la información pertinente sobre lo que está por leer. Esta es la fuente de consulta de estas definiciones. ¿Qué tipo de texto es una introducción? Son 5 aspectos fundamentales: por la intención del emisor, por la variedad de la lengua, por las formas del discurso que pueden ser 3, textos narrativos, textos descriptivos, textos expositivos, por el ámbito temático en que se utilizan, textos periodísticos, textos publicitarios, por el canal utilizado que son 2, orales y escritos. Los textos introductorios son textos con los que se comienza un libro y su función principal es presentar a la obra y al autor. Es el precedente al cuerpo del libro y puede ser escrito por el autor, editor o algún tercero que tenga conocimiento del tema que ocupa al libro. Podemos verificar que los tipos de textos introductorios son título, resumen, dedicatorias, abstracto, aclaraciones previas, nota bene o advertencia, notas preliminares, prólogo, prefacio, preámbulo. Estructura de una introducción. ¿Cómo está estructurada la introducción tomando en cuenta que son formas libres de expresión escrita?
Por lo general, una introducción eficaz puede consistir en alguno de los siguientes abordajes, de mayor a menor. Se aborda la temática desde sus puntos más amplios y generales hasta los más puntuales y específicos. Partir de lo personal, se brinda al lector la oportunidad de familiarizarse con el tema a partir del interés y abordaje personal del autor. Es decir, se le seduce a compartir la pasión del autor sobre la temática. Paneo histórico. Se brinda al lector una revisión panorámica de la historia previa al punto de interés de la investigación, para que se haga una idea de cómo el estudio llegó al presente y qué otros temas pueden estar asociados históricamente. Elaboración del punto de vista. Se explican los cometidos que motivan al texto brindado, los argumentos previos que dan importancia a la investigación o a la exposición y situación al lector en el lugar ideológico, cultura o social desde el cual se va a desarrollar el tema. Exposición metodológica. Se exponen ante el lector los modos en que operará el texto, la manera específica en que fue elaborado y los métodos que implicó, biografías, encuestas, entrevistas, experiencias. Proposición de un vocabulario. Se brinda al lector los conceptos lingüísticos, es decir, palabras, para poder entender lo que viene como un glosario o un diccionario previo. Se aclaran ambigüedades y se explicita el sentido específico deseado de ciertos términos. Tipos de introducción. Introducción a un artículo científico. Mucho se ha dicho respecto al alcance de la física cuántica en los tiempos contemporáneos, desde los revolucionarios aportes de Albert Einstein a mediados del siglo, hasta las recientes experiencias con fotones y la aceleración de partículas. Nuestro entendimiento del universo ha variado tanto, en sentidos tan imprescindibles, que a nadie sorprenderá lo intangible de la discusión teórica involucrada en este ensayo. La física cuántica, en su empeño por descoser los hilos de la madeja del universo, nos ha llevado a entender y aceptar que es imposible teorizar sin un importante margen de idealización o al menos de especulación fundamental. He allí que en este ensayo nos ocupemos del modo puntual en que dichas especulaciones operan, sobre todo a la hora de validar conocimientos especializados del área de la física y de la astronomía. Ejemplo de introducción a una reflexión literaria. Las obras del escritor y dramaturgo cubano Virgilio Piñera en 1912-1979 figuran entre las más atrevidas y singulares de la vida cultural en esta isla caribeña durante el periodo convulso y complicado que inició en 1959 la Revolución de los Barbudos encabezados por Fidel Castro. Se trata de una figura compleja, no solo por su apego inicial al gobierno revolucionario, que hizo explícito en numerosas publicaciones dentro y fuera del grupo Orígenes, en el que hacía vida junto a José Lezama Lima y otros intelectuales, sino por el carácter osado, casi vulgar, de sus publicaciones literarias, que se incrementaría años después una vez que rompiera tratos con la revolución. Aquí tenemos dos ejemplos de introducciones realizadas en clase de español. Esta corresponde a un informe de laboratorio. Sus características principales las señalamos, que es explicar el contenido de la antología, la extensión a una cuartilla completa, es decir, una página escrita por ti, originalidad del texto. Formato en letra Arial 12, interlineado normal, en párrafos en caso de ser a computadora. Fondo, descripción del texto, contenido del trabajo y elementos que lo conforman y datos importantes del mismo. El título que sea llamativo y original o simplemente colocar introducción. Actividad: redactar una introducción para tu antología. Redactar una introducción para tu antología de autores mexicanos describiendo detalladamente su contenido por cada autor y sus obras. El objetivo de hacer una antología en lengua materna español 1 en secundaria.
Escribirla a mano, letra legible y tomando como referencia un renglón de espacio para la utilización de párrafos. En caso de que sea a computadora, redactarla por ti mismo. No copies una introducción de Internet. Formato a computadora, letra Arial número 12. Margen normal y utilizando párrafos para organizar el contenido y las ideas del texto introductorio. Cuida tu ortografía lo mayormente posible y explica lo que deseas escribir de tu trabajo. Cierre de la sesión. Redacta tu antología. Revisa su redacción leyéndola ante tus familiares en casa. Toma fotografía leyendo con tus familiares. Envía foto con tu trabajo al correo. Realiza una introducción a mano en hojas blancas para poder integrarla a tu antología. Fotografíala y envíala al correo. El borrador en la libreta de lengua materna. En caso de hacerla a computadora, imprímela y escaneala en PDF para enviarla al correo. O simplemente guarda en formato PDF directamente y envíala. El borrador necesariamente debe estar escrito en la libreta de lengua materna. Toma en cuenta que son muchos los trabajos que se reciben. Espera tu retroalimentación para el miércoles 9 de septiembre de 2020.